Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Esfera. Algunos de vosotros seguramente estaréis pensando lo mismo que yo, que tener un NAS en casa puede ser horrible. Lo digo por el tema del ruido. A medida que los discos se van degradando, los discos duros, poco a poco, cada vez hacen más ese típico sonido de cruc, 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 que puede llegar a ser horrible cuando tenemos un NAS y es por la noche en nuestra casa. Es más, el tema se complica si queremos tener el NAS al lado de la tele para ver películas. Por ejemplo, pues el sonido puede llegar a ser un poco absurdo. Para evitar el primer caso, es decir, que por ejemplo nos vayamos a dormir y nos moleste el NAS, hay una opción bastante interesante. Dentro de QNAP, por ejemplo, pues nos vamos a la opción de energía y dentro de la opción de energía tenemos una opción que nos permite apagar el NAS en determinadas horas. Esto podemos hacerlo cada día o que el NAS solo se encienda un día a la semana, pues por ejemplo para hacer una copia de seguridad. Algo que ya es bastante interesante. Pero ¿y si no es vuestro caso? ¿Y si vuestro caso es que os molesta el ruido en general? Bueno, una de las opciones, ya sabéis que sería cambiar esos discos duros por SSDs. Ya lo convertiríamos en algo más silencioso. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de NAS del mercado tienen un ventilador. Y ahí es donde entra este NAS que me ha enviado la gente de QNAP y que os quiero invitar a ver. Es, ¡buah!, que se me desmonta, el HS264. Y es un NAS muy curioso, primero por el formato DVD que tiene, o vídeo, no sabría decirlo, no es el clásico formato, y por el otro esto que tenemos aquí. Y es que es el único disipador del NAS, es un disipador fanless. Primero todo un vistazo por fuera, tenemos un frontal que como veis es plástico con un imán, que es la tapa donde van las dos unidades de almacenamiento disponibles en este NAS. Vienen los típicos CADI de toda la vida, que apretaremos y sacaremos. En mi caso, montado para pruebas con discos duros de 2 teras. Como veis, el CADI es metálico. Voy a sacar el del otro lado. Tenemos otro disco de 2 teras. En este caso digo para pruebas. Y como veis, queda así. Por sus laterales no hay nada más que el plástico embellecedor, y por la parte de atrás tenemos toma de corriente, botón de reset, dos HDMIs que lo harían ideal para ponerlo pues al lado de una tele, por ejemplo, un puerto Kensington por si queremos bloquearlo para que no nos lo roben, dos USBs 3.2 y dos puertos que son 2,5 GB LAN. Con esto pues ya tendríamos suficiente. Por último, botón de encendido. Con esto, como digo, ya tendríamos suficiente para configurarlo, pero yo quiero enseñaros algo más allá. Entonces vamos a abrirlo, aunque esto ya lo he hecho y no lo he hecho en el vídeo, esto se ha hecho para todas las pruebas de la web. Quiero enseñaroslo aquí en directo para que veáis que dentro tan solo hay lo que os estoy diciendo, es decir, un pequeño disipador y poco más. Bueno, como veis, tornillos sueltos. Por cierto, hay que decir que abajo tiene doble pata de goma para separarlo un poco más con respecto a la mesa y de esa forma que pueda circular un poco mejor el aire. Ya sabéis que estos sistemas siempre son algo restrictivos, pero aquí tenemos lo que es el NAS al descubierto. Y sí, como estáis viendo, tiene un disipador que encaja sobre los componentes a disipar, es decir, sobre todo la CPU. Y, por cierto, os pongo por aquí todas las características técnicas y las placas que son capaces de conectar a los discos duros, que en este caso encajan aquí y aquí. Luego tenemos un pequeño altavocito interno, un buffer, por si tuviéramos cualquier problema, el típico PIC. Y no hay mucho más que decir. El resto de la carcasa es aluminio, aunque por detrás es plástico. Me hubiera gustado que la de atrás también fuera aluminio, hubiese ayudado un poquito mejor a disipar el calor. La única cosa es que, como veis, hay placas de aluminio donde van las unidades de almacenamiento. Y esto es el equipo. Como veis, es un equipo muy discreto y sencillo. ¿A quién va enfocado esto? ¿A grandes empresas? No. Como he dicho, esto está enfocado más a usuarios domésticos que tengan poca capacidad de proceso en el NAS. Es decir, no vamos a tener un NAS para conectar 50 personas. Tenemos un NAS sencillito para tener en casa, para poder poner dos unidades de almacenamiento, la capacidad que queramos. Podemos ponerle discos duros de 16 teras y combinarlos en un volumen de 16 teras, que ya sería una barbaridad. Podríamos ponerle discos duros de 8 teras, podríamos ponerle SSDs de, yo que sé, de 2 teras y tener una unidad de estas de que darían unos 3,54 así. Pues este NAS está pensado para ese tipo de usuarios. Y me parece muy interesante por el sistema fanless. Es decir, que sea el único NAS que he visto yo actualmente en el mercado fanless, pues está bastante bien. Ahora, con respecto a pruebas y todo lo que hemos hecho.
La verdad es que este NAS he tenido bastante tiempo para probarlo. Es más, perdona QNAP por el retraso en las reviews, que van a salir con un poquito de retraso. Y puedo deciros que en sí es un producto bastante interesante por el tema de que acompañado con unidades SSD no va a hacer ningún tipo de ruido. Perdón, ha habido algún tipo de problema con las luces, se han vuelto locas. Como os decía, es un producto que en cuanto a capacidad de carga de procesador no va a ser muy elevada, es decir, por las características técnicas ya habéis visto que su procesador es bastante sencillito. Tenemos un procesador muy dedicado a vídeo, muy dedicado a tareas muy domésticas. No esperemos poderle conectar, yo que sé, 50 usuarios, porque seguramente no podrá. No esperemos utilizar los containers de QNAP. Básicamente es como Docker, es decir, contenedores virtuales, contenedores aislados, donde poder instalar diferentes aplicaciones, porque seguramente no va a tener la capacidad de un NAS normal. Es decir, el que sea fanless, ya sabéis que limita mucho el tipo de procesador que puede montar y la capacidad interna, es decir, la capacidad interna de cómputo. No me refiero de las unidades de almacenamiento, eso es independiente. Entonces, en ese aspecto, pues es un NAS que tiene, yo creo que un mercado muy enfocado, ¿no? Está enfocado muy al sector doméstico o al sector industrial, pero por ejemplo, para, yo que sé, en el sector industrial lo utilizaríamos en el típico sitio donde hagamos la sala de reuniones, que tengamos un proyector o que tengamos algo así, pues mira, una unidad de respaldo para tener ahí, para desatascar la red, me parecería genial. En casa, pues para tener al lado de la tele, o yo que sé, si vivimos en un sitio muy pequeñito, no tener problemas de ruido me parecería ideal. Lo digo porque últimamente la informática está girando a que estamos viendo tarjetas gráficas con consumos desorbitados, procesadores con consumos desorbitados, cada vez tenemos más ventiladores y a fin y a cuenta lo que necesitamos para refrigerar esos equipos es mover más y más aire y para ello solo podemos aumentar las revoluciones. Los NASes, el resto de equipos no son diferentes, cada vez tenemos procesadores más potentes que añadir a estos equipos y gracias a que los ventiladores nos van a ayudar a refrigerarlos necesitarán también de mayores revoluciones. Por lo tanto, el que hayan sacado un equipo con un procesador más escueto que sea capaz de soportar la última versión de QTS y que sea fanless, me parece una decisión muy buena para acompañar en ciertos entornos en los que buscamos silencio máximo. Ya está, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido interesante. Por cierto, si queréis saber el precio y más características de este NAS, os dejo un link en la descripción del vídeo que os va a llevar a la review de la página web donde podréis ver el resto de características técnicas y fotografías de las pruebas que le hemos realizado para que veáis en conclusión qué tal se ha comportado este equipo. No hay mucho más que decir, chicos. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo.